En 1884, José Martí, al comentar el libro La futura esclavitud de Herbert Spencer, anota que en un hipotético socialismo, de ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios. Y como los funcionarios son seres humanos y por tanto abusadores, soberbios y ambiciosos, y en esa organización tendrían gran poder, el funcionarismo autocrático abusará de la plebe cansada y trabajadora. Lamentable será y general la servidumbre. La blogosfera es, ante todo, como anota este libro, un espacio de libertad, una nueva forma de democracia donde el sujeto no solo tiene voto, sino voz, una voz que prescinde de intermediarios y censores. No pocos centros de poder acusan a la blogosfera de caótica, y tienen razón, caótica es también la libertad. Pero la blogosfera es más. En la segunda entrega de Terminator, cuando Hollywood decidió que el futuro gobernador de California no debería hacer papeles de malo, Robert Patrick encarna el robot T-1000, un prototipo de metal líquido que es capaz de transformarse en cualquier persona y reconstruirse a sí mismo aunque lo desintegren. La llamada Revolución Cubana también intentó desintegrar a su Terminator, la sociedad de la isla. Escindió los afectos y bloqueó el diálogo entre las dos orillas. Suplantó a la familia de la sangre con la familia ideológica. Condenó al individuo que no aceptara la servidumbre e inmolara su yo en el altar de una sociedad prediseñada por medios de ingeniería social. Dictaminó la obediencia del hombre al poder, aunque cuidándose de enmascararlo como bien común. Toda revolución funciona como un artefacto explosivo y esta no fue la excepción. Los escritores de Mariel son esquirlas de esa explosión. Su angustia y su soledad han ido engrosando el corpus literario del exilio, que es también el corpus literario diverso, contradictorio, enriquecedor de todos nosotros. Hoy esas esquirlas y muchas otras que la onda expansiva arrojó a todos los confines comienzan a reunirse en la blogosfera como gotas de metal líquido empeñadas en reconfigurar el cuerpo de la nación. Y los guionistas del castrismo, menos imaginativos y capaces que los de Hollywood, no serán capaces de evitarlo. Gracias. Me he acordado cuando decía Fabio lo de visión cinematográfica. Podríamos utilizar el símil cinematográfico de hacer zoom, ¿no? En el libro este, en Última Novela Cuba, ¿no? Hacer zoom más allá de la evidente tragedia política en la que vive Cuba desde hace tantas décadas. Hacer zoom en las vidas. Zoom es acercar la cámara hacia los actores, en este caso intento acercar la cámara hacia unos actores del drama cubano que son los escritores del Mariel en particular, aunque también los hijos de los escritores del Mariel, hijos literariamente hablando. Con lo cual estoy hablando quizás más de tragedia política, que lo es, de tragedias individuales, de tragedias personales, ¿no? Por eso lo primero que quería hacer, y insisto en que quiero ser breve, aunque algo he preparado, es hacer referencia a las 4 personas, que Fabio y yo las veremos muy pronto en Miami, si Dios quiere, que son los 4 escritores a los que tuve el privilegio de entrevistar y que están presentes su vida y su obra en este libro. Uno es José Abreu Felipe, que no solamente es novelista, es también poeta, es dramaturgo. Me llama mucho la atención de Abreu Felipe la intensidad de sus escritos. La novela, el libro que más me llama la atención de él se llama Dile adiós a la Virgen y cuenta algunos pasajes autobiográficos en los que cuenta cómo se quedó él solo en La Habana mientras su familia podría abandonar la isla en avión en dirección a Madrid y la seguridad cubana en el último momento impide que el propio Abreu se vaya también a Madrid, se queda en tierra, ¿no? Entonces él cuenta un poco sus vivencias solo, abandonado allí, ¿no? Aunque realmente no es una novela totalmente autobiográfica, puesto que hace pasar a un personaje diferente a él por las vivencias que él mismo experimentó, ¿no? Ya digo que de este autor me gusta, igual que del resto de autores a los que menciono, su autenticidad en el desgarro, ¿no? En el desgarro del exiliado, en el desgarro de la persona reprimida, del escritor que quiso expresarse libremente, ¿no? Del escritor que también fue uno de los que ayudó, por ejemplo, a Reinaldo Arenas a guardar sus escritos, a protegerlo de la seguridad cubana, ¿no?
Por otra parte, de Abreu Felipe también me interesa una vena, digamos, más libertaria, aún si cabe, basada en el goce de la vida, ¿no? Me refiero sobre todo a sus cuentos de relatos, que son muy desinhibidos, muy humorísticos y de una temática muy sexual, muy unida a la carne. De hecho, tiene un libro que se llama ¿Por qué soy vegetariano? El autor dice que no es el vegetariano porque realmente le gusta la carne, la vida, la sexualidad, ¿no? Otro autor, el segundo autor al que me quiero referir es Luis de la Paz. Casi siempre escribe relatos, más que novelas. Si algo me llama la atención de los relatos de Luis de la Paz, son la naturalidad con la que están escritos, ¿no? Parece como si mientras estás leyendo un relato de la Paz, como si un amigo te estuviera hablando, contándote una anécdota o una confidencia. Yo destacaría de él el relato titulado El examen, donde obviamente con un personaje que es un trasunto del escritor, se cuenta cómo va a llevar a su madre a un examen de ciudadanía tras 15 años residiendo en Miami, ¿no? Y es un retrato de su madre, de la situación, del susto que tiene, del miedo que tiene la madre a suspender un examen de ciudadanía después de vivir 15 años allí, en el que le preguntan ¿dónde reside la soberanía de Estados Unidos? ¿Cuándo se celebra el Día de la Independencia? Hace un retrato, un cuento patético y entrañable, ¿no? El tercer escritor es Armando de Armas. Armando de Armas estuvo aquí, por cierto, algunos, seguro que lo conocen, pero seguro que también lo han visto aquí porque presentó su última novela, La Tabla, hace 2 años, creo, ¿no? Armando es un escritor que elabora alrededor de sí mismo una leyenda de aventurero, de rebelde, de escapado de la isla en mitad de un tiroteo. Yo le llamo, así un poco paródicamente, una especie de Indiana Jones del Caribe, ¿no? Es un personaje muy particular, muy divertido, que sabe mucho venderse un poco a sí mismo, vender una imagen legendaria y mítica. Yo siempre resalto en mi libro que lo que más me interesa de Armando es cómo vende, cómo acoge su prosa, ¿no? su narrativa, ¿no? Porque realmente le da un toque mágico y mítico a sus relatos. Yo recuerdo uno especialmente en el que constata su experiencia como guardia de seguridad de un aparcamiento en un hospital de Miami y cómo tiene que negociar él un pacto de no agresión con los narcotraficantes afroamericanos que le rodean, ¿no? Me llama mucho la atención ese relato, ¿no? Su lenguaje es realmente, además, resplandeciente, ¿no? Bello, hermoso y con reminiscencias mágicas, ¿no? Finalmente, Rodolfo Martínez Sotomayor, que es quizá el escritor más joven, me interesa de él su psicologismo, ¿no? Su literatura, vamos a decir, profunda en el sentido mental, en el sentido psicológico. Va más allá ya del desgarro del Mariel o del desgarro de los escritores cubanos que han tenido que salir para el exilio, ¿no? Son relatos en su mayoría, por lo menos en una gran parte, que retratan a unos cubanos ya un poco más asimilados en el exilio. En ese sentido, pues bueno, se retratan las habituales tramas amorosas, sexuales, un poquito más que hace referencia a cierto acomodamiento, ¿no? Ya lo que menos nos interesa es sobrevivir aquí, lo que menos nos interesa es el desgarro, ya lo que nos interesa es, una vez que hemos conseguido un estado material aceptable, pues el mundo de los sentimientos, ¿no? Son los retratos que hago, igual que los que hago aquí, son retratos un poco simplificadores, por desgracia, ¿no? Un poco de brocha gorda, pero yo creo que he intentado lograr transmitir la autenticidad que a mí esos mismos escritores me transmitieron, no solamente con sus escritos, sino también con lo que cuentan en sus relatos, en sus novelas, en su dramaturgia también, ¿no?